Bien, jóvenes, vamos a iniciar con el siguiente tema que tiene que ver con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Antes quiero explicarles que muy pocos siguieron las indicaciones de la tarea de anotar el nombre al archivo que enviaron. Si ustedes ven aquí, cada quien le puso un título diferente al archivo. Era importante que pusieran su nombre y tarea 7 como algunos de sus compañeros, muy pocos por cierto, lo hicieron. Ya aquí tengo registrados quienes se entregaron y sí es importante que sigan estas indicaciones para que sea mucho más fácil para el registro y revisar las tareas. Bueno, vamos a ver un poco sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A ver dónde nos quedamos. Esto obviamente es parte de la tarea que ustedes ya hicieron, pero es con la finalidad de repasar los contenidos. Aquí fue donde nos quedamos, donde vimos la evolución del derecho mexicano, las etapas por las cuales ha pasado, y lo que vamos a ver hoy es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya decíamos, es la Constitución de 1917, que es la que nos rige actualmente, con una serie de reformas a partir de estos pues poco más de 100 años. La Constitución la vamos a abreviar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuándo fue aprobada? Pues fue aprobada el 5 de febrero de 1917, como ustedes saben, después de un proceso de la Revolución Mexicana que terminó con proponer una nueva constitución, que es la que tenemos actualmente, obviamente con muchas reformas. ¿Cómo definimos a la Constitución? Como el máximo ordenamiento jurídico que regula a la sociedad mexicana, donde se define naturalmente que nuestro país es una república federal y democrática. ¿Cómo se integra o cómo se divide la Constitución? Es lo que nos vamos a centrar en una parte dogmática y una parte orgánica, aunque la mayoría o hay otros estudiosos que señalan otro tipo de divisiones, como es la parte social. También hay quienes dependiendo de los diferentes teóricos pueden explicar otra clasificación. Sin embargo, la más aceptada es estas dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? Pues tiene 136 artículos. Cada uno puede ser reformado, pero no se pueden agregar más artículos a los que ya existen. Aquí decíamos, esta es la parte, cómo se estructura la Constitución, la parte orgánica y la parte dogmática. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. La parte orgánica es aquella que se refiere a todos los preceptos mediante los cuales se conceden derechos a los gobernados y que de alguna forma implican espacios mínimos de libertad protegidos de la afectación por la función autoritaria. Es decir, el Estado no puede contravenir estos derechos y estas libertades que tenemos por el simple hecho de nacer en el territorio mexicano y de ser personas. La parte dogmática, dogma viene de derechos, lo que antes se llamaba garantías individuales, y actualmente se conoce como derechos humanos. Obviamente esta parte de los derechos han sido recogidos de lo que veíamos anteriormente, de la parte histórica, es decir, de los derechos, por ejemplo, el documento que veíamos de la Revolución Francesa, de los documentos internacionales, de qué derechos se reconocen en otros países del mundo, para que de manera general, pues, en el caso
caso de México, también nos incluye en estos primeros 29 artículos de la Constitución. Ahora bien, en la parte dogmática, también ahorita vamos a ver que incluye los derechos del artículo primero al 29, porque ahí se establecen, decíamos, las llamadas garantías individuales o derechos humanos, y también hay otros artículos como el 31, fracción cuarta, que se refiere a las obligaciones tributarias, es decir, a pagar impuestos, y el artículo 123, que se refiere al derecho del trabajo y regulado toda la cuestión laboral. Estos artículos son parte de los derechos o de las garantías individuales, pero revisamos en el ejercicio que les quedó solamente del 1 al 29. Sin embargo, estos dos también forman parte de las garantías individuales. Bueno, vamos a ver brevemente a qué se refieren estos 29 artículos primarios de la Constitución. El artículo 1 habla de que todos los ciudadanos que vivimos en el país estamos exentos de ser declarados esclavos o de ser discriminados. Entonces, este derecho se aplica para todos los habitantes de la República Mexicana. Por tanto, estos derechos son de manera indistinta de origen, razas, etnia o cualquier tipo de condición. El artículo 2 habla que la nación mexicana es única e indivisible, por tanto reconoce a los pueblos indígenas y la libertad para que ellos puedan ejercer sus propias formas de gobierno, de protección y demás. Es donde decíamos que aquí tiene el origen los grupos de autodefensas que hay en el país. En el artículo 3 nos habla que toda persona tiene derecho a la educación. Con las recientes reformas se ha incorporado que la educación tendrá que ser obligatoria, universal, inclusiva, y lo que recientemente se agregó, pública, gratuita, esto es lo que no se había reconocido, y laica, donde reconoce que el nivel obligatorio, digamos, es hasta bachillerato, pero también dice que la educación superior corresponde al Estado. Entonces, son de las recientes reformas que han causado mucho debate en las universidades públicas por considerarse una violación a la autonomía de las instituciones. Sin embargo, a lo que se refiere o lo que pretenden es que los estados aporten recursos para la educación superior y que sea una obligación para ellos. El artículo 4 habla de la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a decidir libremente del número de hijos que deseen tener, tener una alimentación nutritiva, protección de la salud, a un medio ambiente sano, a una vivienda digna, acceso a la cultura. Todos estos derechos son para indistintamente si se es hombre o mujer. En el artículo 5 habla de la libertad para elegir una profesión, pero también que esta profesión que se ejerza debe tener una retribución económica, es decir, no se puede trabajar de gratis. Entonces, nadie los puede obligar a estudiar una profesión que ustedes no quieran, tienen ese derecho de elegir libremente. En el artículo 6 es el derecho de expresar libremente las ideas, y también tiene el fundamento en este artículo el derecho de acceso a la información pública, es decir, que ustedes como ciudadanos pueden y tienen derecho de recibir información por cualquier medio. Es aquí donde surge, este artículo fue reformado desde 1972, pero no fue hasta aproximadamente el 2002 cuando se reconoce prácticamente la obligación de todos los organismos
que administran recursos, pues también la obligación de rendir cuentas, porque se reconoce que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de estar informados del uso y destino de los recursos públicos. En ese sentido, el derecho de acceso a la información pues está fundamentado en este artículo 6º constitucional, y de ahí se han desprendido una serie de normas que tienen que ver con pues regular, ¿no?, la ley de transparencia y acceso a la información pública, ley de protección de datos personales, entre otras. En el artículo 7 se habla de la libertad de expresión y que ésta no puede ser censurada por ninguna autoridad, es decir, ustedes pueden expresar libremente sus opiniones sin que haya persecución política o cualquier tipo de represión. Es aquí donde se amparan y se fundamentan los medios de comunicación de poder vertir cualquier tipo de información. El artículo 8 nos habla sobre el derecho de petición, que es decir, que todos podemos ejercer este derecho siempre y cuando sea de manera escrita, respetuosa, y si se cumple con esto se tiene derecho a tener una respuesta en un breve término de parte de la autoridad. No especifica cuánto tiempo será ese breve término, pero a toda petición corresponde una respuesta. Incluso algunos documentos inician de manera formal señalando que de acuerdo al derecho de petición consagrado en el artículo 8 se solicita tal cosa. El derecho de asociación y reunión consiste en que todas las personas somos libres de reunirnos, asociarnos o agruparnos con personas a través de una ideología, por las cuestiones religiosas, por todo tipo de situaciones, y nadie debe de evitar que ustedes se organicen o se agrupen como lo deciden hacer. El artículo 10, derecho a poseer armas en su domicilio, siempre y cuando sea con fines de seguridad y pueda usarse en caso de legítima defensa. Estas armas no deben ser de uso exclusivo del ejército. Obviamente hay un registro de armas para que se lleve un control de cuántas personas tienen armas en su domicilio, y les indicarán ahí qué tipo de calibre o qué características deben tener. El derecho de libre tránsito dentro y fuera de la República Mexicana también significa que cualquiera de nosotros puede salir de nuestro lugar, de donde residimos habitualmente, y podemos, excepto ahorita que se está limitando este derecho de libre tránsito por la contingencia nacional, no podemos desplazarnos por una situación de salud grave. El artículo 12 habla que en los Estados Unidos mexicanos no se concederán títulos de nobleza, es decir, no puede haber reyes, no puede haber príncipes, no puede haber ningún tipo de figuras que sí existen en las monarquías, pero en México, por la situación histórica que se ha vivido, pues estos títulos de nobleza no existen. En el artículo 13, nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, es decir, que todos aquellas personas que cometan alguna situación ilícita tienen que ser juzgados única y exclusivamente ante los órganos jurisdiccionales establecidos, a excepción de quienes se rigen bajo la justicia militar, que son los que pertenecen al servicio militar. Ellos naturalmente tienen un sistema de justicia distinto, y para ellos se aplica de esta manera. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿En qué consiste esto? Pues que ya explicábamos en algún momento que las leyes deben ser aplicadas siempre y cuando beneficien
a la persona. Esto es en el caso cuando se está juzgando un delito y hay cambios o hay reformas a la ley. Se le va a aplicar aquella que beneficie a la persona que está siendo procesada. Si la pena reduce, pues se le aplicará la nueva ley. A esa se refiere el efecto retroactivo. No puede ser en perjuicio, solo en beneficio. El artículo 15 no se autoriza la celebración de tratados con fines de extradición de reos políticos. Esto se trata que México tiene tratados internacionales ya celebrados. Si por alguna cuestión hubiera un caso extraordinario tratándose de reos, de presos políticos, y México no tiene un tratado y quisiera celebrarlo para poder extraditar a alguien, no puede hacerlo, siempre y cuando ya exista. Entonces, ¿por qué? Porque se trata de proteger a las personas que son perseguidas de manera política para que no puedan ser aprendidas. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de una autoridad competente. Decíamos que estos retenes militares son anticonstitucionales, porque aquí lo marca la ley. Para que alguien los detenga necesita presentarles por escrito una orden para revisar sus vehículos, revisar cualquier tipo de transporte que utilizan. Sin embargo, sabemos que ellos se excusan en la protección y la seguridad pública, y que ese es un bien por encima de esta garantía individual. Esa es la justificación de estos grupos militares. Sin embargo, la Constitución es muy clara en ese sentido. Entonces, cuando los detengan, pueden hacer uso de este artículo 16, donde específicamente señala que no pueden ser molestados sin un mandamiento por escrito. En el artículo 17 establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por mano propia. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues que nadie puede aplicar la ley de manera arbitraria. ¿Qué significa? Que si alguien fue víctima de un delito, de ninguna manera puede hacer justicia por mano propia. Tiene que acudir ante los órganos jurisdiccionales para iniciar un proceso legal, pero no puede, si alguien le robó un bien mueble o un bien inmueble, no puede ir y robarle otra cosa para compensar lo robado, porque eso es actuar por mano propia. Entonces esto está prohibido de acuerdo a nuestra Constitución. También solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a la prisión preventiva. Es decir, si se comete un delito y este contiene la figura del pago de una retribución económica, pues puede saldarse la pena de esa manera y no hay necesidad de prisión, solamente en aquellos casos que la ley establezca específicamente cuál es la prisión. Estas garantías son para las personas que están en procesos judiciales. Este tiene que ver con la detención, la cual no podrá exceder de un plazo de 72 horas a partir del que el indiciado se ha puesto a disposición de la autoridad. Pueden ser 24 horas, se puede ampliar a 48 y una vez ampliado a 48 se puede ampliar hasta por 72 horas. Después de este periodo se tiene que consignar y proceder a que el juez determine la situación jurídica. En el artículo 20 nos habla que el proceso penal será acusatorio y oral. Esto también ya incluye las reformas. A partir de ahí fue que los estados actualizaron sus propias normativas.
Significa entonces que se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. También se habla en este artículo de que las personas tendrán derecho a un abogado, incluso a un traductor si fuera necesario para aquellos que hablan alguna otra lengua. Además, también este artículo 20 es el que generalmente se les lee cuando alguien es detenido, porque aquí vienen establecidas todas sus garantías de las personas que son detenidas, y se les informa que tienen derecho a un abogado, se les informa también que pueden llamar a un familiar, tienen derecho a una llamada, y se les da a conocer todos estos derechos que la Constitución reconoce. El artículo 21 habla que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. Es decir, nadie más puede investigar estos delitos. No lo puede hacer el presidente municipal, no lo puede hacer un síndico, no lo puede hacer otra autoridad. Únicamente es a través del Ministerio Público quien realiza la investigación del delito, y a su vez se auxilia de las policías, quienes ya una vez que integran la información pues se las hacen saber al juez para que determine lo que corresponda. También en el caso de nuestro país están prohibidas las penas de muerte, de mutilación, infamia, marcas, azotes y cualquier tipo de tortura. Esto obviamente sabemos de casos que existen, y derivado de esto se han aprobado leyes para prevenir y erradicar la tortura, con la finalidad de evitar todas estas situaciones históricas incluso en nuestro país. Recordemos la llamada Guerra Sucia, cuando pues estos derechos prácticamente eran inexistentes y hubo desapariciones forzadas, hubo una serie de mutilaciones, en fin. Sin embargo, pues la historia quedó ahí, casos que todavía están documentados y nunca recuperaron a sus familiares, ni vivos ni muertos. Y el caso más reciente, el de los 43, ¿no? Estas acciones de violencia pues terminan siendo pocas veces sancionadas por la gran cantidad de personas que están involucradas. En el artículo 23 nos habla de que ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias, es decir, lo que explicamos del proceso, que solamente se pueden agotar las 3 instancias, la primera, segunda y la tercera. Una vez que la sentencia de la tercera instancia ya sea confirme o revoque la de la segunda, pues hasta ahí ya no se puede hacer absolutamente ninguna situación para apelar una resolución de la tercera instancia, y se declara como cosa juzgada. En el artículo 24 se habla que toda persona tiene derecho a la libertad de ejercer libremente sus convicciones éticas, de conciencia, de religión. Es decir, pueden profesar libremente la religión que deseen sin que nadie tenga que prohibirles nada. En el artículo 25 nos habla sobre la Rectoría del Desarrollo Nacional que le corresponde al Estado, prácticamente que será el Estado el que pues tendrá el control de las finanzas, de la economía, y se organizará para brindar todos los servicios a los ciudadanos a través de políticas públicas. El artículo 26 habla sobre la planeación administrativa y democrática del Estado, de cómo a través generalmente de un plan nacional de desarrollo se obligarán a definir ahí las estrategias para la organización de una política nacional de gobierno para atender las problemáticas de la sociedad mexicana. El artículo 27 habla de la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional,
es decir, fija ahí con la finalidad del uso de estas tierras para cuestiones de pesca y demás, ¿no? También se habla de las leyes secundarias que regularán toda esta cuestión que tiene que ver con la parte marítima del territorio nacional. El artículo 28 habla de la prohibición de monopolios. ¿Qué son los monopolios? Pues la concentración del poder o del capital económico de una sola empresa. En este caso se habla que debe haber diversidad de empresas que ofrezcan un mismo bien o servicio para evitar los monopolios. Por último, el artículo 29 habla que la suspensión de garantías constitucionales, es decir, de todas estas que acabamos de ver, el único que puede decretar la suspensión es el presidente de la República en casos de invasión o perturbación grave por algún golpe de estado, alguna invasión y demás. En estos casos, digamos, todas estas garantías que acabamos de ver quedan inexistentes. De esta manera, decíamos, se consagran los 29 principales artículos. El 123 constitucional habla sobre el derecho del trabajo, las jornadas de trabajo que no podrán exceder de 8 horas diarias, sobre la edad para laborar, que es a partir de los 18 años. También señala cuestiones sobre los derechos y las prestaciones, sobre los servicios médicos y demás. En este sentido, decíamos, estos son los artículos que incluyen la parte de los derechos humanos o garantías individuales de todas y todos los mexicanos. ¿A qué se refiere entonces la parte orgánica de la Constitución? Pues esta se refiere a la estructura de los órganos de gobierno, a cómo van a funcionar, estableciendo la existencia de estos, sus atribuciones, competencias, que servirán para cumplir sus fines. ¿A quiénes nos referimos? Al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial, que estos son los demás artículos que continúan en la Constitución hasta el 136, decíamos. Estos no los revisamos en este momento, pero sí es importante que ustedes aprovechen estos días para leerlos y conocer todo el contenido de estos artículos, porque son prácticamente el fundamento constitucional del funcionamiento de todos estos órganos. Vienen los requisitos para ser presidente de la República, vienen cómo se integra el poder judicial, el poder legislativo, cuántos diputados, cuántos senadores, cómo se eligen, en fin. Entonces sí es importante revisarlo para que tengan esta información de cómo se estructuran nuestros órganos de gobierno en el país. Bueno, en este sentido, esto sería prácticamente todo lo que tiene que ver con la Constitución. Es un repaso muy rápido. Igual si tienen dudas, pues háganoslo saber. Les compartiré junto con este video un cuestionario donde habrán de contestar unas preguntas muy básicas sobre lo que explicamos con estas diapositivas para reforzar el conocimiento. Igual si tienen dudas, pues los dejan en comentarios y trataremos de darles respuesta. Recuerden que hasta este viernes les dejaremos algunas actividades y posteriormente retomaremos hasta el día 20 de abril. Muchas gracias y sigan quedándose en casa.